Muy queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo a nombre de la Iglesia Nacional Presbiteriana Brit. La meditación de este día lleva por título Obreros a la mies, basada en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Después del Sermón del Monte, Jesús comenzó a hacer muchas señales por muchas ciudades y aldeas. Fue enseñando y predicando el Evangelio del Reino. Además, sanaba toda enfermedad y dolencia del pueblo. En esos recorridos, Jesús se topaba con mucha gente muy necesitada. Por eso, al ver su condición espiritual, se conmovió e hizo una seria exhortación a sus apóstoles, la cual nos narra el Evangelio de Mateo 9, versículos 35 al 38. La palabra de Dios dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos relata que Jesús tenía muy definida su misión, para lo cual recorrió muchas ciudades y aldeas. Visitó localidades grandes y pequeñas, ricas y pobres. Transitó por muchos caminos en donde conoció gente de todas las clases sociales, y todos ellos tenían el mismo valor para él. Sanó personas con enfermedades físicas y espirituales, y a toda esa gente les tuvo compasión. Se identificó con ellos, les tuvo misericordia, dándoles ternura y bondad. Siempre les predicaba, y para ellos fue un gran maestro, a pesar del antagonismo que presentaba por escribas y fariseos. Su pasión e interés era la predicación y enseñanza del Evangelio del Reino de Dios, es decir, de la gracia y de la gloria, y lo hizo para la salvación de las almas de sus oyentes, ya que muchos estaban abatidos, extraviados e indefensos como ovejas que no tienen pastor, y vagaban sin rumbo y sin esperanza. Por eso pidió a sus discípulos que oraran por toda esa gente. Y para darles a entender la necesidad de la predicación del Evangelio, les explicó haciéndoles una analogía de algo que los discípulos sabían bastante bien. Esto es, de cómo son los tiempos en la siembra y el tiempo de la cosecha en los campos. Jesús les dijo: La cosecha es abundante, pero hay pocos trabajadores. Oren al Señor de los campos para que envíe trabajadores para la cosecha. Los discípulos de Jesús debían entender que siempre habría personas con mucha necesidad, por lo que primeramente debían orar para que esa gente pudiera saber las buenas nuevas del reino de Dios. Y para eso se necesitaban trabajadores que pudieran proclamar, transmitir y enseñar esas buenas nuevas. Se requería obreros para la cosecha, esto es, para la predicación de la palabra de Dios, y que se hiciera con mucha atención y sin demora, para que esas personas se sintieran protegidas y con la dirección de un buen pastor que estuviera dispuesto a dar su vida por ellos. Muy queridos hermanos, la exhortación de Jesús para la predicación del Evangelio es para nosotros los que le amamos. Y es una pena saber que la mies sigue siendo mucha y que los obreros son pocos. Nuestro reto como cristianos es predicar y enseñar del reino de Dios. Tenemos que orar a Dios
para que envíe obreros y su palabra pueda ser extendida hasta los confines de la tierra. Tenemos que prepararnos seriamente, pidiendo la iluminación y dirección del Espíritu Santo, porque no vamos a salir y predicar lo que no conocemos ni sabemos. Habrá que demostrar a los demás la compasión, benignidad y misericordia que Jesús nos enseñó con su ejemplo. Muy queridos hermanos, en el mes de noviembre, tradicionalmente en nuestra amada Iglesia Brit, realizamos nuestro Congreso de Misiones. El hecho de que no podamos reunirnos personalmente ha estimulado al Departamento de Evangelización y Misiones para que este evento se realice a través de los medios de comunicación modernos, como son el Internet, el Zoom o el YouTube. Y se ha estado mandando y se seguirá haciendo la manera de cómo poder conectarse a ellos y poder participar. Los conferencistas son hombres que se han capacitado para la obra misionera. Sin duda, su enseñanza nos será de mucho estímulo y ayuda para que como iglesia podamos ser buenos obreros y cumplir nuestra misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Estamos todos invitados a escucharlos y extendamos esta invitación a otros tantos. Mientras esto sucede, oremos fervientemente para que el Señor envíe obreros a su mies y que esto sea para su gloria. Soy Héctor González, deseando que nuestro buen Dios le siga bendiciendo. Hasta la próxima.